Gracias por continuar con nosotros. Hoy nosotros tenemos como invitado a un joven profesional de la medicina, pero que en el ámbito de la medicina entendió lo importante que es el comportamiento humano. Porque mucha gente habla de salud y habla de la hipertensión, habla de la diabetes y de muchísimas enfermedades y se ocupan y se preocupan más de eso que de la mente. Y yo soy de lo que digo, Rubén, amigo televidente, que usted puede vivir sin un brazo, sin una pierna, y hay ejemplos muchísimos de gente que ha nacido sin brazo y sin pierna y vive de manera exitosa. Yo creo, desde mi punto de vista, pensándolo bien, que lo más importante es la salud mental. Saludo, doctor Luis Isidro Ortega Pineda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy interesante lo que acaba de decir, porque es una realidad, ¿eh? Es una realidad. La salud mental probablemente es la salud que tenemos que cuidar más personalmente. Hay un detalle cuando hablamos de la salud mental, Rubén, y nosotros como comunicadores tenemos una gran responsabilidad, porque en la medida que nosotros comunicamos desde aquí buenas ideas, ideas de armonía, de entendimiento, motivamos el trabajo, asimismo los que nos están mirando pues se motivan. Pero si lo que sale de la comunicación, de los medios de comunicación, de los periódicos, de las emisoras, de la televisión, es odio y resentimiento, ¿cómo se refleja eso en el auditorio, doctor? Mira, es muy importante saber que los medios de comunicación, al igual que los medios a nivel de redes sociales y todo lo demás, influyen en el comportamiento a nivel mental de las personas. Entonces, en otros países están más regulados los mensajes, las informaciones que damos con relación a los diferentes ámbitos de la vida. No es que están contenidos, ¿no? Que no dejan decir las cosas, sino que pasan por una revisión prácticamente antes de poder expresarlo. Claro, si llega a tener un punto donde puede cambiar a una sociedad, a algún individuo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algunas informaciones de salud mental como el suicidio, como cosas así, no se puede publicar directamente. Primero tendríamos que revisar a ver aquí lo tiran como sea. Aquí, por ejemplo, no tienen ese control a nivel de los medios de comunicación, y si lo hacen mal no hay una retaliación a ese medio de comunicación, que en otros países como España y Estados Unidos sí está. O sea, aunque vemos prensa amarillista en Estados Unidos, hay un cierto control, especialmente en lo que es salud mental, cuidando esa parte de la preservación de la salud mental en la sociedad. Los psicólogos han estado alertando a las autoridades sobre la inusual presencia de muchos pacientes en sus consultorios, gente con muchos problemas. El hecho de estos casi 5 meses de encerramiento de la población, ¿cómo ha sido el impacto del comportamiento de los individuos, de la familia? El mismo dramático hecho de que una gente perezca, muera y que no pueda, como parte de la cultura general, participar porque se aplican unos protocolos. ¿Cuál impacto está teniendo esto en la familia dominicana, en el ciudadano de este país? Interesantísimo, porque hemos visto que, y lo veíamos desde el principio de cuando nos hablaron de Wuhan, ¿no? En enero y en febrero, que el impacto emocional, el impacto en salud mental iba a ser tan grande o mayor que el impacto a nivel de salud. Lo estamos viendo en las consultas diarias. Nosotros duramos durante los primeros meses, primer mes o segundo mes, donde no podíamos consultar, pero las consultas online fueron triplicadas o cuadriplicadas. Pacientes o personas que probablemente nunca pensaron que iban a tener una condición de salud mental alterada, por la parte de lo que se llama epigenética, que es cómo modificamos, el ambiente modifica nuestros genes. Hemos visto cómo esas personas vulnerables comenzaron a tener estrés, comenzaron a tener depresiones, comenzaron a tener ansiedad. Cuando hablamos de los grupos vulnerables, de cada uno de los grupos que sí pueden afectarse más, entonces comenzaban a somatizarse. Por ejemplo, estas personas que son adultos mayores,
que tienen condiciones, muchos de ellos comenzaban a sentirse mal de tener COVID sin tener COVID. Esa somatización, eso se llama somatización. Ellos comenzaron a presentar todos los síntomas de COVID, todas las dificultades de COVID sin tener COVID. Ese es el cerebro que no está modificándose. Los prestadores de salud, yo trabajo como jefe de salud mental en el Santo Socorro, que es una unidad de COVID del país, y hemos visto cómo el personal de salud tiene un síndrome de burnout, o sea, un síndrome de cansancio de trabajo, porque no pueden trabajar más. La cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de alteración emocional, porque se muere un paciente, porque no pueden resolver una situación, porque personalmente tienen miedo de que su familia se enferme. Incluso estamos haciendo un estudio que pensamos publicarlo dentro de 2 o 3 semanas, sobre cómo el personal de salud completo de ese hospital ha cambiado y ha modificado su comportamiento y su salud mental por la situación actual. Entonces sabíamos que iba a ser un problema de salud mental global. Lo que ha sido es más de lo que pensábamos que iba a ser, porque también se ha prorrogado más del tiempo que teníamos planeado tener la cuarentena. O sea, me imagino, ¿verdad? Usted como médico, me imagino la situación de un médico con un paciente ahí y que independientemente del esfuerzo que hace, el paciente se le muere. Eso es un impacto psicológico enorme para ese médico, entiendo yo. Mira, yo directamente he visto pacientes COVID, me he vestido, he entrado a ver pacientes psiquiátricos COVID allá en el Santo Socorro, pero mi esposa, que es médico COVID directamente, que trabaja todos los días con pacientes con COVID, cuando llega a la casa, un impacto emocional a ella, que ella queda durante 2 o 3 días sin quererse levantar, todo el tiempo acostada, muy decepcionada, especialmente si muere un paciente. Eso es un impacto, se llama prácticamente el estrés postraumático del médico, cuando cree que tiene la posibilidad de poder ayudar a una persona. Incluso algunas veces faltan algunos recursos o tanto de conocimiento del personal como de recursos a nivel de materiales, donde fallece una persona y no lo podemos controlar. Y la verdad es que la mayoría de los médicos, por no decir todos, estamos en una situación así de ansiedad por la situación de la población, no tanto para uno, sino para el cuidarlos, ¿no? Para poder salvar la mayor cantidad de vida posible. Sí, porque el médico, y es bueno que eso esté claro, el médico estudia para buscar solución a la enfermedad del paciente, del ser humano. Y el médico, cuando se gradúa, entiende que ya tiene todas las herramientas posibles para dar salud, para garantizar la vida de la gente. Pero resulta que depende de muchos elementos, depende de la tecnología, depende de los equipos que tenga en la instalación hospitalaria, depende de los medicamentos disponibles, depende también del personal que le asiste, enfermeras, enfermeros. O sea, hay un conjunto de cosas que el médico en la práctica del ejercicio profesional es que se da cuenta que, oye, me gradué con honores, pero me faltaba este detalle. Entonces, esta pandemia encierra a todo el mundo y ahí está. Sí, lo hemos visto en tanto los médicos, todo lo que son personas vulnerables, mucho más, los adultos mayores que tienen una condición, los niños. Vemos cómo hay alteración de la conducta de los niños por el encerramiento. Los niños no están acostumbrados a estar encerrados, incluso lo que no les gustaba salir, los adolescentes que siempre duraban en la cosa esta, ¿no? en el videojuego, ahora están diciendo, oye, yo quiero volver al colegio, yo estoy cansado de estar aquí todo el tiempo en una pantalla. Niños y adolescentes que se pasaban días dentro de la habitación. Entonces, esa es una cuestión de tomar en cuenta de cómo esta pandemia va a cambiar la forma de cómo comportarnos y cuánto tiempo va a durar esto. Porque la forma de comportarnos puede modificarse y durar mucho tiempo, y eso puede acarrear a muchas alteraciones de salud mental. Miren, cuando se habla de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, inmediatamente uno piensa, bueno, pues el tipo está loco, ¿verdad? Me cabe preguntar entonces, a los fines de que la familia pueda detectar en qué momento uno de sus miembros tiene que acudir a uno de los profesionales de la salud mental,
¿cuáles son los tipos de comportamiento que exhibe un individuo que lleven a la familia a entender que debe ir? Porque también hay un aspecto de la resistencia misma del individuo, hombre o mujer, a acudir a ese tipo profesional, sobre todo porque pensamos el tipo está en psicólogo y el tipo está loco totalmente. Entonces, sí, ¿cuáles son esos comportamientos que nos denuncian, que dicen, no, pero yo tengo que llevar a Trini, ¿verdad?, para que converse, ver qué está pasando con él? Hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta en salud mental para decir que una persona comienza a tener un síntoma importante de salud mental. En todos los síntomas de que te pasan por la cabeza o que tú tienes, no necesariamente tenemos que ir a un psiquiatra o un psicólogo. Ahora, si hay 3 condiciones que aparecen, sí tenemos que ir, que es cuando nos sentimos mal nosotros con el síntoma, cuando las otras personas alrededor ven, más de la mayoría, ven que el síntoma está alterándote emocionalmente, y cuando socialmente rompemos las reglas comunes. Si hay alguna de esas 3 condiciones que se dan en un síntoma psiquiátrico, vamos a decir una alucinación, que es cuando oímos voces, o cuando nos sentimos muy tristes, o cuando no, todas esas acciones o síntomas, cuando tienen uno de esos 3 componentes, tenemos que ir a un psiquiatra. Es muy importante saber que el psiquiatra es el médico que diagnostica al paciente. Los psicólogos son importantísimos como trabajo de apoyo y de terapeuta, y muchas veces pueden seguir al paciente solo dependiendo del diagnóstico del paciente, porque si es un trastorno de ansiedad leve, vamos a decir, un psicólogo muy bien puede llevarlo y puede tratarlo con psicoterapia, sin medicación, pero el diagnóstico es importantísimo. Y algo que tú dijiste que es interesantísimo, que es el estigma del país y de la zona, ¿no? Vemos como en este país todavía, y a pesar de que hemos avanzado, la verdad es que hemos avanzado en estos últimos 5 o 6 años en cuanto a tenerle menos miedo, a tenerle más respeto y a querer que nos ayuden más los psiquiatras, todavía nos falta mucho para compararnos con otros países como en Europa, como en la misma Asia, ¿no?, donde aunque son muy conservadores, el psiquiatra es vital para ellos, ¿no?, porque sí tienen muchas alteraciones de tipo mental. Hay un detalle, yo escuchándolo a usted, yo sé que muchos de los amigos que nos ven están igual que yo. Esa diferencia entre el trabajo del psicólogo y del psiquiatra, porque mucha gente confunde, sí, y mucha gente cree que el psicólogo es psiquiatra, sí, o que el psiquiatra es psicólogo. Vamos a explicarle esa diferencia a nuestros amigos televidentes para que la gente entienda claro qué es una cosa y qué es la otra cosa. El psiquiatra es un médico que se especializó. ¿Quién? Un médico. ¿Quién? El psiquiatra. El psiquiatra. El psiquiatra es un médico que se especializó, que duró 4 años o 5 años o 6 años, dependiendo de la universidad, para hacer medicina general, y luego se especializa en una subespecialidad que tiene que ver con el cerebro, con la parte emocional, y se hace el psiquiatra. Es decir, que para que entendamos bien, el psiquiatra es un médico general. Es un médico. Un médico general. Pero que de la misma forma que un médico general vaya a hacer una especialidad, por ejemplo, en cardiología. Exactamente. O en gastronomía, en gastroenterología, o en neurología, o lo que trabajan con las mujeres, ¿cómo se llama? Ginecología, ¿verdad? Entonces el psiquiatra es un médico general que se dedica a estudiar el cerebro y el comportamiento del ser humano. Exactamente. Okay. En cambio, los psicólogos son una profesión aparte que dura alrededor de 3, 4 años, dependiendo de... Y no pueden usar fármacos, no pueden... no están capacitados para eso. No están capacitados para medicar al paciente, no están capacitados para ingresar a un paciente con características médicas. Okay. Entonces nada más puede servirle de apoyo al psiquiatra en su rama, ¿no? En su rama, que es la terapeuta, el poder cambiar y modificar el cerebro mediante a la palabra, la conversación o a las diferentes técnicas ocupacionales. Oye, mira la diferencia, amigo televidente. O sea, el psicólogo, una vez ya ha tenido el paciente el diagnóstico del psiquiatra, exacto, puede manejar el comportamiento
con la habilidad de la palabra. Claro, tiene técnicas tanto motoras como de palabra para poder modificar mentalmente a esa persona. No puede usar fármaco, en cambio el psiquiatra sí. Hay psiquiatras que han hecho las dos cosas, ¿no? Psicología y psiquiatría, pero son los menos. Y algunos, como yo, nos gusta centrarnos en una sola cosa. Usted está en lo que tiene que Tengo un estar. equipo de psicólogos que son muy buenos, que me ayudan en extremo para tener un éxito con el paciente. Voy a ir a un aspecto que tiene que ver con un segmento altamente vulnerable de la población, y la población infantil. Este nivel de encerramiento que ha provocado el coronavirus, pero además la ausencia de estos niños en la escuela con su hábitat natural, de sus amiguitos, jugando, encerrados en la casa, en la parte que tiene que ver con la psiquis de esos niños, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ese impacto? Muchos de ellos lo vemos violento, otros lo vemos tímido, introvertido, otros acongojado. Este segmento de la población, ¿cómo ha sido impactado? Hemos visto, y eso lo han hecho otros estudios, casi la mitad de los niños han cambiado su forma de ser. O sea, antes de los 10 años, ¿no? Han cambiado su forma de ser. Niños que, como usted decía, eran introvertidos o tranquilos, ahora vemos que son muy violentos, iracundos, o al revés, que eran niños muy vivaces, ahora los vemos tranquilos, que no quieren tener contacto con los trastornos de ansiedad en los niños después de los 6 años, 7 años, que es cuando pueden comenzar a presentar esto, se han incrementado exponencialmente. O sea, niños que están muy ansiosos de salir, muy ansiosos del virus, porque los padres les transmiten esa ansiedad, ¿no? Y entonces el niño no sabe cómo comportarse en el día a día ahora, y es ansioso esperando el retornar a su vida normal, vamos a decir, el retornar al colegio. Por poner un caso conmigo mismo, la niña mía no ha podido, tiene 4 años, no ha podido enganchar con ese estilo de educación nueva que es el virtual, y ella quiere ir presencial, no hay forma de que... Entonces esa ansiedad que ella le da de querer estar con sus amiguitos ha modificado muchísimo el comportamiento de más de la mitad de los niños, la ha modificado, y también la relación de pareja. Eso es un punto súper importante de decirlo. Mire, precisamente usted acaba de tocar un detallito que muchas veces no se habla y muchas veces se pone de lado: el tema de la relación de pareja en medio de la cuarentena, porque está pasando una cosa. Hay en el estrés de la cosa que, por ejemplo, a nosotros los hombres, y es importante esto, y yo sé que los hombres van a estar atentos, que a nosotros los hombres, en términos de nuestra fortaleza natural como hombre, la mente domina mucho. Pero cuando usted está muy estresado y muy cosa, el hombre no funciona. Imagínese usted ahora un hombre metido 4 veces en la casa y que no funcione el hombre. Vea qué cosa. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo tratan ustedes esa Claro, cosa? la parte sexual hemos visto que está alterada, pero no es solamente la parte sexual, la parte de relación entre parejas. Hemos visto el incremento de la violencia entre hombre y mujer. Lo hemos visto incrementarse en muy grado. ¿Por qué? Porque es que el mismo constante roce y esta situación de incertidumbre que nos llega hace que las fricciones entre las parejas sean mayores. Y si tiene tendencia violenta el hombre o la mujer, también puede ser, entonces vienen esos confrontaciones. Fíjense que antes probablemente un hombre que sea un poco más impulsivo, más violento, peleaba con la mujer y se iba en la noche a donde sea. Ahora no puede, ahora se tiene que quedar en la casa todo el tiempo porque el toque de queda, Esa violencia está ahí adentro. se va caldeando, y si es predisponente el hombre a ser violento, pues tiene mucha más tendencia ahora mismo en esta etapa de cuarentena que antes, y lo hemos visto incrementar. Además de que se ha incrementado también el uso de alcohol, de drogas en general, se ha incrementado, que no lo crea, por la misma ansiedad. Personas que no habían consumido tal vez algún tipo de droga, o que consumían más o menos con control el alcohol, hemos visto cómo se ha disparado
el consumo de alcohol en toda la población. Hay una situación que está impactando a la República Dominicana y es la cantidad de niñas y adolescentes embarazadas o que se casan fuera de su edad normal. ¿Cuáles son las consecuencias que en términos de salud mental esto tiene tanto para esa niña como para su cría? Sí, lo hemos visto y no viene de ahora de la pandemia, eso viene probablemente desde que nos hicimos república, ¿no? Tenemos ese liderazgo prácticamente de tener la mayor cantidad de niñas embarazadas en el Caribe. La verdad es que las consecuencias a nivel mental, a nivel social, son prácticamente indescriptibles prácticamente. ¿Por qué? Porque desde que se embaraza esa niña comienza a tener modificaciones de su día a día, deja de ir al colegio, deja de ser niña, ¿no? De comenzar a cambiar tanto física como mentalmente a ser una mujer, y muchas de ellas no lo hacen y comienzan a tener problemas para criar a su niño. ¿Y qué pasa con el niño a posteriori? Pues que va a tener unas carencias emocionales que la va a reflejar en la sociedad. ¿Cómo la va a reflejar? Probablemente con delitos, con crímenes, si es varón, si es hembra. La tendencia a que quede embarazada también, la hija de una embarazada, es altísima, alrededor del 60 al 70%, de que repita la misma condición. Entonces es un círculo vicioso que tanto mentalmente y económicamente nos afecta mucho, porque una niña adolescente que queda embarazada disminuye su capacidad de laboral, porque tiene que cuidar a una niña, y si no lo cuida entonces tiene consecuencias el niño, ¿no? Entonces es como una vara de dos filos: o cuidas al niño y lo ayudas emocionalmente para que no sea un ente no productivo cuando sea adulto, o te vas a trabajar y también pierdes la parte económica, o al revés, ¿no? Consigue la parte económica o trata la parte económica, pero el niño va a sufrir. Entonces es un problema no solamente a nivel de salud mental, sino también a nivel social, que hay que tener muy en cuenta y tenemos que ponerle algo para pararlo. Entonces, querramos o no, la pandemia del coronavirus no solamente nos ha maltratado en el ámbito de la salud general, y cuando me hablo de salud general hablo de que si el hipertenso, si el diabético, si los que tienen cáncer, si los que tienen sobrepeso, que son los más propensos a perder la vida, sino que también en el ámbito de la salud mental. Sí. Entonces, ¿qué hacer para uno, por lo menos en la parte de salud mental, salir airoso de esta difícil situación del coronavirus? Mira. Porque del coronavirus está claro que el aislamiento, lavarse las manos, la mascarilla, funciona. Claro. Pero entonces, en ese ambiente, la salud mental. Desde que comenzó la pandemia, tanto la OMS como los diferentes organismos de salud mundial han dado recomendaciones para tratar de mitigar los efectos, bajar la cantidad de efectos que tenemos en salud mental. Lo más importante de todo es cómo nosotros recibimos, y eso lo hablamos al principio, la información que nos da. Nosotros nos hiperactivamos con la información. No debemos hacer eso. Sí debemos estar informados porque necesitamos saber cómo va la situación de la pandemia. O sea, no recibir tanto... Pero no constantemente. ¿Por qué? Porque primero son fuentes que probablemente no están tan bien documentadas y constantemente nos están dando información. Y segundo, a nosotros no nos conviene tener tanta información constantemente, sino usar, algunas personas dicen, una hora al día, tú te sientas en la computadora, miras todo lo que vas a mirar sobre la pandemia y ya después pasas a otro tema o haces otras cosas. La parte de salud física es importantísimo, hacer ejercicios en la casa. Para poder cuidar la salud mental de nosotros necesitamos estar activos físicamente. Entonces eso es importante, hacer ejercicios dentro de la casa. Si podemos estar fuera sin tener, claro, siempre manteniendo la distancia y teniendo el debido cuidado, si podemos estar en esa área libre, mucho mejor. Por eso las personas que tienen la dicha de poder ir a los campos, en áreas muy abiertas, ¿no? Y poder estar sin contacto, pero con el disfrute, ¿no? de estar abierto, vemos que tienen menos alteración de salud mental.
Otra cosa importante es estar pendiente de lo que habíamos hablado, de los síntomas y de qué tan importantes son estos síntomas. Y si llegan a ser un malestar general o un malestar mío o un cambio en la sociedad, poder acudir a la consulta. Es importante saber que aunque tengamos la pandemia, seguimos enfermándonos. Por lo tanto, no podemos dejar de ir al médico. No podemos tener más miedo, no podemos morir en la casa de un infarto porque tenemos miedo de que no del COVID, porque nos vamos a morir de un infarto. Entonces, igual en salud mental, o sea, si hay algún síntoma importante, tenemos que acudir a un especialista para poder diagnosticarlo. Doctor, cuando salimos a la carretera o llegamos a algún pueblo del país, nos encontramos con ciudadanos desnudos, harapientos, que lo ubicamos como un ciudadano loco. Esos ciudadanos no pueden ser recogidos y tratados y curados. Sí, la mayoría sí son recuperables y incluso pueden llegar a ser muy funcionales, especialmente si antes lo fueron. O sea, y hay un programa en salud mental, en salud pública, que se está encargando de eso y ha sido muy efectivo. Claro, no tienen todos los recursos que queremos, pero sí ha sido muy efectivo. Y la idea es tratarlo para poder recuperarlo, y se puede recuperar, la mayoría se pueden recuperar. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo por hoy, pero nosotros queremos que en los últimos segundos usted pueda despedirse de su público. Bueno, no, un placer, hay que pensarlo bien todo, hay que llevarse de las recomendaciones, no tengan miedo al virus, tenganle respeto al virus, que son cosas diferentes. Okay. Y nada, en mis redes sociales yo soy Dr. Luis Ortega, en mi Instagram cuando quieran hablar conmigo yo hablo directamente y un placer estar con ustedes. Bueno, gracias a usted, doctor, por sus informaciones, a usted, amigo televidente, muchas bendiciones, mucha salud. Y al virus, como dice el doctor, no le tengan miedo, respétenlo, póngase su mascarilla, lávese las manos y mantenga el distanciamiento social y personal. Que Dios les bendiga. Disfruten el fin de semana conservando el distanciamiento y las medidas de seguridad. Nos vemos el lunes.